es el cuarto episodio de la serie Acceso a la Justicia. Esta serie la pensamos con Santiago de Francisco Vela como parte de la investigación del Laboratorio para la Justicia en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. ¿Cómo conocías a Mónica Pachón Buitrago? ¿Qué te decidió invitarla a esta serie? Bueno, Mónica es colega mía en el departamento de diseño de la Universidad de los Andes. Tengo una anécdota muy interesante porque yo recuerdo cuando estaba empezando a montar esto del Laboratorio de Diseño para la Justicia y me contaron que ella se iba a vincular como profesora de diseño. Ella pues viene de la ciencia política, entonces digamos que no era como una cosa muy común que se diera, ¿no? Y de hecho, inmediatamente dije como, tengo que buscar trabajar con ella, ¿no? Tengo que poder aprender de ella. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho juntos fue que fuimos editores invitados de esta revista chilena de diseño en la edición que ya les contamos en capítulos anteriores sobre diseño legal y diseño para la justicia. Ahora, para mí el trabajo que hace Mónica me parece muy inspirador. Creo que ella tiene una capacidad de movilizar iniciativas desde el diseño y hace que sus proyectos sean muy relevantes en ámbitos donde muchas veces los diseñadores o no nos queremos meter o no nos han invitado, ¿no? Que es como estos temas de movilización ciudadana, políticas públicas, acceso a la justicia. Pero que con el conocimiento que ella tiene y la experiencia que tiene, pues es posible hacer verdaderos cambios. Ella está también muy enfocada en poder hacer mediciones de estos cambios que pasan. Entonces decidí invitarla porque me parece muy interesante ver cómo una visión desde alguien que no es diseñador puede empezar a influir en estas metodologías que hacemos nosotros como diseñadores. Mónica es politóloga y da clases donde diseñadores y politólogos se juntan a diseñar juntos, con casos concisos y en poco tiempo. Nos va a contar en esta charla de varias experiencias de diseño donde incluso hasta llegaron a implementar algunos casos y se siguen usando. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Santiago de Francisco Vela. Y esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Mónica Pachón, soy politóloga de la Universidad de los Andes en principio, pero hice toda mi carrera académica como politóloga y ahora soy profesora asociada en el Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes. ¿Y cómo fue que llegaste al diseño desde ser politóloga? Pues por una casualidad, Mariana. Yo cuando llegué al Departamento de Ciencia Política a ser profesora después de terminar mi doctorado, dirigí un proyecto que se llama Congreso Visible, que es una plataforma de información muy grande que trata de darle información a la ciudadanía sobre el Congreso de la República. Y ahí mi tarea principal era rediseñar esa plataforma porque yo pues venía de ser una académica y Congreso Visible era más una plataforma de activismo. Entonces yo decidí que yo quería tener un sistema de información súper sofisticado y en ese rediseño conocí ingenieros de sistemas y diseñadores y empecé a trabajar con ellos y la verdad no tenía ni idea del diseño. Y luego nos ganamos un concurso por la página web de Mejor Diseño de Información y yo no lo podía creer. Y entonces ahí conocí dos profes de diseño, Ana Vélez y Hernando Barragán, que me invitaron a evaluar unos proyectos en estudio, en una clase de estudio que tenían que ver con elecciones. Y ese fue mi momento de conocer el diseño. Casi me muero. O sea, yo no lo podía creer que existiera tal maravilla. Y decime, este proyecto de Congreso Visible, ¿qué intentaba? ¿Hacer visibles las resoluciones? ¿Qué parte del Congreso, del quehacer del Congreso hacía visible? Todo, desde los perfiles de los congresistas, las votaciones, los proyectos de ley, las citaciones de control político, las hojas de vida de los congresistas. Aprendí muchísimo porque una de las cosas que pasaba con Congreso Visible es que está basado en el deber normativo de quererse informar. Y una de las cosas que aprendí es que la gente no va a Congreso Visible, sino que un Congreso Visible tenía que ir a las personas. Hicimos una alianza con el periódico El Espectador, que es el segundo periódico más grande de Colombia en la parte digital, y hicimos unos widgets que permitían que la gente cada vez que pasara
por el nombre de un congresista, supiera su comisión, cuántos votos había sacado a favor o en contra, con su partido, sus proyectos principales, y ahí logramos pasar de un tráfico de, no sé, 8.000 visitas diarias, que era una sofisticación impresionante después de cambiar el sistema, a tener millones de visitas, 2-3 millones de visitas en los perfiles de los congresistas mensuales. Entonces me volví muy curiosa del comportamiento, de cómo las personas se informan y cómo comunicar la información política. Muy bien. Y decime una cosa, ahora hicieron una cosa que se llama Nuestro Turno, que es una manera, o sea, que sigue teniendo que ver con el accionar del Congreso. ¿Querés contarme sobre ese proyecto? Quiero contarte un poco cómo surge ese proyecto. Pues yo, después de estar por ciencia política, la escuela de gobierno, e irme a otra universidad a ser decana de gobierno, decido hacer ese cambio y venirme al departamento de diseño a efectivamente emprender este camino de pensar en soluciones y no solamente en diagnósticos, ¿no? Que es lo que hace uno desde la teoría disciplinar. Entonces estaba enseñando una clase con David de los Reyes, que es otro profe de diseño, que se llama Diseño para la Democracia, y ahí planteamos como encargo tratar de pensar cómo visibilizar las mujeres del Congreso colombiano. Nuestro Turno es una respuesta a eso, es un proyecto de estudiantes, surge de prototipar con los estudiantes soluciones a este encargo y también de la pandemia, ¿no? Entonces es un proyecto audiovisual que muestra a las congresistas presentadas por su familia y sus amigas. Una pregunta, ¿no? Porque yo estuve mirando la página y me parecía como muy interesante esto de los amigos presentando a la congresista o la congresista presentada como mamá, como tía, como, ¿no? ¿Por qué necesitamos mostrar a las congresistas así? Porque muchos de los congresistas hombres no sabemos si son papás o abuelos o qué. Es interesante esa afirmación. Te voy a contar un poco la investigación detrás de esto. Las mujeres en la política tienen un alto prejuicio negativo. Hay unas investigaciones en psicología social que miden los estereotipos, ¿no? Y las características de esos estereotipos. Cuando tú miras los estereotipos de los hombres líderes, todas las características positivas se resaltan. Cuando tú miras la subcategoría de líderes políticos, empiezan a haber más características negativas, y cuando ves la subcategoría de mujeres políticas, las mujeres políticas no son solo malas mujeres, sino malas políticas. Tienen los atributos negativos de los dos grupos. La humanización de estas mujeres es importante por recuperar esos atributos, porque el prejuicio es las mujeres que hacen política son malas madres, son malas amigas y son unas arpías. Así se dice en Colombia, no sé cómo se dirá en otro lado, pero es muy novelesco, pero realmente es muy ignorante también de la heterogeneidad del Congreso de la República, y queríamos hacer ese ejercicio. Por otro lado, hay una cosa que es bonita y es la fuente de información, ¿cierto, Mariana? La gente le cree a las familias. Hay un momento en las novelas o en las películas en donde el señor o la señora lleva al novio a donde la familia. Y ese es un momento de revelación y es un momento de genuino de querer estar. Queríamos un poco imitar ese momento para decir, no tenemos miedo, estas son nuestras amigas, esta es nuestra familia, así somos nosotras. Entonces, era un poco ese lenguaje también de traer a colación la humanidad y pues esos atributos positivos que esas mujeres también comparten. ¿Cómo funciona? ¿Quién usa esta página? ¿Quiénes la están mirando? ¿Sabemos algo? Sí. Estamos en este momento ya escribiendo un reporte como de evaluación del proyecto. Te cuento, nosotros lo que hicimos como estrategia de comunicación, de nuevo, imitando Congreso Visible, reconociendo el hecho de que proyectos como estos no son proyectos a donde la gente va a llegar naturalmente. Lo que hicimos fue una alianza con un medio digital que se llama La Silla Vacía en Colombia, que es uno de los medios digitales más consultados, y hicimos un especial ahí. Y después también le dimos 2 videos a las congresistas para que lo pusieran en sus redes.
El resultado es interesante. Tenemos 56 mujeres congresistas. De las 56 mujeres congresistas logramos hacer 20 videos con familiares y con amigos. De estos videos, el promedio, digamos, varía muchísimo de congresista a congresista, pero tenemos videos que fueron vistos 15.000 veces, 14.000 veces por los usuarios, y las congresistas reaccionaban muy positivamente diciendo que era la primera vez que recibían comentarios positivos en Twitter, lo cual para mí es ya un logro fantástico. Y yo creo que además cuestionar las estrategias de medios de comunicación en la forma en que estamos proyectando quiénes son los políticos también es algo interesante. Entonces, en lo cualitativo, hemos analizado los comentarios de los usuarios y también en las audiencias hemos recibido muy buen feedback. ¿Quieres preguntar algo, Santi? No, más que preguntar, a mí me parece súper interesante cómo empezó este proyecto porque, si mal no recuerdo, y Mónica también, digamos que me mostró el primer piloto de video, y es que empezaron con uno, y es que ese fue como el punto de entrada para poder generar o buscar financiación para poder hacer los otros 20. A mí me gustaría preguntarte o que nos cuentes un poquito cómo fue el desarrollo de ese primer video, o sea, porque digamos que ya teniendo el prototipo, la primera versión, ya el resto era como grabarlos y seguir como con la misma línea, pero ese primero, tú dijiste que habían prototipado un montón. ¿Cómo escogieron la primera persona con la que iban a hacer el video? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, es interesante. Los primeros prototipos son personas que no son políticas y cuando se los mostrábamos a los grupos focales decían, yo sí había visto a esa congresista. Y uno no, pues no. Nadie reconoce las mujeres del Congreso. En los ejercicios, Santiago, que nosotros hacíamos en clase con unas tarjetas que creamos para jugar a entender el poder femenino en el Congreso, máximo 3, 4 congresistas eran reconocidas por la mayoría de las personas, independientemente de la sofisticación de los usuarios a los que les consultábamos. Entonces, al comienzo fueron personas no políticas, después cogimos políticos locales que nos permitieron hacer prototipos y luego llegamos ya con un prototipo final a mostrárselo a una congresista que se llama Catalina Ortiz del Partido Verde, y ella tiene una estrategia de comunicación muy elaborada y en parte por eso nos acercamos a ella. Yo la conozco personalmente, entonces le dije, ¿te lanzas? ¿Me ayudas? Me dice, hagámosle. Entonces fue muy chévere. Yo me puse muy feliz. Ella fue la única persona que hizo el video con la familia y con las amigas, tratándonos de ayudar a descubrir cuál era el formato más chévere. Después hicimos formatos híbridos, ¿no? Amigas, familiares, en fin. Pero es difícil convencer a las congresistas. Eso el resto es grabar, no. Yo me tuve que ir literalmente a la plenaria del Congreso, arrodillarme en medio de las discusiones, en medio de las curules y decirles, por favor, no les queremos hacer daño. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo ahí? ¿Cuál es el problema? Que las ataquen personalmente. O sea, si uno ve nosotros hicimos una investigación sobre titulares de cubrimiento de Congreso. El cubrimiento del Congreso es súper masculino y las mujeres que cubren son arquetipos de mujeres muy poderosos, pero muy negativos. De hecho, hay una congresista colombiana que se llama Paloma Valencia, que pertenece a un partido que se llama el Centro Democrático, que es en contra del proceso de paz. Es la persona que tiene peor imagen en el país, ¿no? Gracias a los medios de comunicación. Es una editorialización muy dura, muy dura. Por ejemplo, una vez su hija dijo que, no sé, ella pues en las sesiones virtuales se metía y le decía a la mamá cualquier cosa y de pronto llegaba esa noticia y se volvía viral. Y todo el mundo sí decía, a mí me cae bien es la hija, ¿no? Porque es sincera y le dice a la mamá lo que necesita oír. Entonces, es cruel, digamos, y esa crueldad es lo que les da miedo. Exponer a sus personas más queridas les da miedo. Muy bien. Ahora podemos ir a otro proyecto, por ejemplo, el de Votanding, que es una campaña para invitar a los adolescentes a participar de las votaciones en los consejos juveniles. Ustedes en la página ofrecen como algunas estrategias para estimular a votar, como votar en parche. ¿Qué quiere decir votar en parche? El parche es el grupo de amigos. Entonces, parte de lo que la literatura ha demostrado
y esta es, digamos, la virtud de trabajar diseñadores y politólogos, es que yo leo mucha literatura sobre comportamiento político. Entonces, al reconocer esos insights de la literatura, podemos traducirlos a acciones y a estrategias. Votanding está basada en el insight en donde el voto es una acción identitaria y colectiva, y eso es lo que ha demostrado la literatura, en donde la gente vota porque quiere sentirse parte de algo, quiere sentirse identificado con algo. Entonces es muy, muy bonito cuando logramos traducir ese lenguaje académico en un lenguaje práctico, y en Colombia es como armemos parche. Nosotros decimos, venga, armemos un parche y nos vamos para allá. Entonces la idea es que la fiesta democrática sea otra razón para hacer un parche. ¿Y hay otras estrategias aparte? Sí, Mariana. Una de las cosas que está detrás de Votanding está financiado por la cooperación internacional. Y la cooperación trabaja muchísimo en Colombia, pues por ser un país en situación de conflicto, con poblaciones vulnerables y también con jóvenes, mujeres. Pero el lenguaje de la cooperación es un lenguaje muy institucional. Entonces, al enfrentarse a estos consejos de juventud, no sabían muy bien cómo ofrecerles estrategias y herramientas a los jóvenes. Entonces, lo que hicimos fue generar kits de comunicación, mostrarles cómo se manejaban todas las redes y de hecho, pues ahí en esa página tú lo vas a poder ver. Puedes bajar en Canva todos los diseños potenciales con un lenguaje que ellos podían apropiarse, y personalizamos mucho de estos mensajes para que ellos pudieran generar una estrategia de comunicación más efectiva. ¿Y ellos lo usaron? ¿Qué pasó después? Algunas personas sí lo usaron, algunos estudiantes lo usaron y los vimos en acción. Pero digo, la cooperación internacional, porque si fue un encargo de ellos, es porque a ellos les interesa usarlo. No, esto fue muy interesante, Mariana, porque fue súper atrevido. El lenguaje institucional son infografías, no sé, con muñequitos de PowerPoint, y cuando nosotros llegamos con stickers y pues, este lenguaje mucho más atrevido, logramos capturar la atención de la cooperación, y ellos están muy felices y de hecho quieren continuar con la plataforma Votanding para poder promover mayor información de cómo son las elecciones. Entonces, el Instituto Multipartidista de Netherlands, Institute for Multiparty Democracy, se unió a la campaña, la Registraduría se unió a la campaña, el PNUD se unió a la campaña, y así lo que queremos también es contarle a la cooperación que para una apuesta muy seria, si uno quiere ser suficientemente serio para conversar con la juventud sobre política, debe tener la audacia de hablar el lenguaje de ellos y no imponer otro lenguaje de adulto y institucional para que se puedan comunicar. A mí hay algo que me parece muy interesante de todo lo que está haciendo Mónica, digamos que en el departamento de diseño, y es que tradicionalmente uno entiende que, o pues se imagina que los estudiantes de diseño no les interesa la política ni los temas relacionados con sistema de justicia ni nada de eso. Normalmente lo vemos, ¿no? Es algo que debería ser como cultura general, pero pues por las diferencias de lenguaje, por la manera en la que se comunica, pues también hace que se pierda un poco ese interés. ¿Cómo has visto esta recepción de estos temas frente a los estudiantes de diseño, por ejemplo? Pues yo les quiero contar una experiencia que tuve en clase. Hay una clase que yo dicto, Mariana, que se llama La política como producto. Y teníamos las elecciones locales en donde se iban a elegir a los alcaldes municipales en Colombia. Y teníamos la elección de alcaldía 2019. Y les dije a los estudiantes, vamos a hacer un prototipo para ver si los estudiantes de diseño y arquitectura se le miden a votar. Cuando empezamos el ejercicio, hicimos un sistema de apuestas. Entonces, los estudiantes estaban muy impresionados porque decían, no, ¿cómo así que apuestas? La política es muy seria. Y yo les decía, no, la política no es muy seria. La política lo que tenemos es que traerla cerca a nosotros. Entonces, hagamos en Colombia, hacer una polla significa una apuesta. Entonces hicimos la polla electoral y les dije, necesito que prototipen al menos 4 horas
para ver cuántas personas se acercan. Tenemos toda una historia de eso en el Behance de la clase. Y pasaron de 6 horas de prototipado a 5 días. Pero no entiendo qué es lo que hacían. ¿Se ponían en la calle y le preguntaban a la gente si quería apostar quién iba a ganar? Exacto. Pero dentro de la universidad. Entonces tenían que apostar 1,000 pesos, que son como 25 centavos. Y nosotros creamos todo un servicio recordándole a la persona cuál era su puesto de votación, cuál había sido su apuesta. Todo esto, además, basado en una estrategia, copiando un poco, digamos, esa buena práctica de estrategias que se crean en Estados Unidos que se llaman Get Out the Vote. Y cogimos a todos los estudiantes, les hicimos 6 horas de prototipado mínimo y terminaron en una semana, apostaron como 700 personas, se disfrazaban, se volvió el espacio político de la universidad, la Facultad de Arquitectura y Diseño. Entonces, ¿y qué hicieron con la plata que juntaron? Se la ganó el que tuvo la mejor apuesta. Pero lo que me parece interesante de esto, Santiago, es que yo creo que la política en países como el de nosotros es algo que está latente y es un interés natural. Es difícil entenderla y por eso a veces nos alejamos de ella, pero si podemos simplificar el lenguaje, la gente se engancha rápidamente y se emociona, porque la política es emocionante, realmente es un mundo fantástico. ¿Y la materia esta que tenés, la política como producto, es una materia optativa o es obligatoria para todos? Es una materia electiva, sí. Pues ahí en este momento estamos trabajando politólogos y diseñadores. Entonces, en esa clase yo trato de tener clientes reales del distrito en general para apoyarlos en procesos en donde hay encargos que son relativamente cortos y se pueden hacer. En otra de las clases, por ejemplo, no sé si en Mariana, en Argentina, hay juntas de vecinos, aquí se llaman juntas de acción comunal. Son 1.700 juntas de acción comunal aproximadamente en Bogotá y no tenían un kit electoral. Entonces, parte de lo que les pasaba, y cuando llegué a la institución me decían, toda la gente se pelea el día de las elecciones y tenemos pelea de cuchillo, pelea de no sé qué, esto es un lío. Entonces yo les decía, bueno, quiero mirar el kit electoral para ver si es que no están pudiendo sumar y restar el resultado de la elección, porque además el sistema electoral colombiano es muy complejo. Cuando, pues yo miré, no tenían kit electoral, entonces dijimos, venga, les hacemos un kit electoral en donde esté todo, digamos, todo el proceso electoral transparente con unas instrucciones fáciles, etcétera, y lo realizamos con ellos, hicimos pruebas de usuario, les dimos tarjetones, ellos ni siquiera habían pensado en una tarjeta electoral distribuida de forma centralizada, entonces votaban de formas muy diversas en las juntas y la acabaron de implementar ahorita con un muy buen resultado. Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Acceso a la Justicia, Educación en Diseño, Diseño y Democracia y Diseño UX o Diseño de Experiencia. Generalmente somos los diseñadores los que nos metemos en el terreno de otros. Sin embargo, Mónica decidió venir al diseño y abrió un campo que ya se venía cocinando entre el diseño y las políticas públicas. El proyecto que le permitió a ella tomar ese paso fue cuando en el 2011 participó en el rediseño de un tarjetón electoral en Colombia. Algo que la motivó a ella fue la idea de poder mejorar la cantidad de votos nulos que se venían dando y con esa idea en la cabeza se encaminó a hacer este diseño. Creo que para la práctica del diseño es muy importante tener esa claridad de identificar los puntos en los que se quiere intervenir, porque así podemos llevar el mensaje que el diseño no es solo hacer cosas bonitas, sino que el mismo diseño mejora la experiencia de los usuarios, en este caso los votantes. De ahí, el trabajo de Mónica se ha encaminado a fortalecer la agencia política del diseño, promoviendo campañas de educación, incentivando a que los jóvenes de Colombia se interesen más por los temas políticos y dándole nuevos formatos y lenguajes al discurso político del país. Pero sigamos oyendo a Mónica en sus aventuras en el mundo de los diseñadores.
¿Trabajaron alguna vez con el tema del lobby? Cómo diferentes, por ejemplo, ONGs o como diferentes organizaciones, como empresarios, tratan de influenciar en las decisiones y en los documentos de gobierno que se están como preparando? Yo creo que el lobby es un ejercicio difícil de plantear en clase, pero por supuesto estudiamos las acciones colectivas y tratamos de entender por qué las organizaciones de lobby, especialmente las del sector productivo, tienen mayor influencia en la elaboración de la regulación que aquellas que son más pequeñas y las dificultades inherentes a llamar la atención de las personas que tienen intereses que no necesariamente son productivos. Todos los valores posmodernos, medio ambiente, ¿no? Los animalistas. Entonces, miramos mucho referentes de cómo estas organizaciones, Women's March, ¿no? Greenpeace, hay miles, ¿cierto? Los bancos de alimentos tratan de llamar la atención y tratan de generar estrategias y servicios a esos potenciales ciudadanos que pueden donar para promover sus campañas. De hecho, trabajamos en otra clase que se llama Reimaginando la Ciudad con el Banco de Alimentos de Bogotá para promover y ayudarlos a pensar en cómo promover las donaciones en el centro de abastos más grande de la ciudad. Bueno, pero también hay lobby que es como desde los gobiernos hacia partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos también son como target de lobby, porque se trata de influenciar en sus plataformas, en lo que van a mover después. Sí, lo que pasa es que, digamos, el lobby como te decía yo, es un ejercicio, digamos, todos sabemos que existen, pero no sabemos cómo estudiarlo y observarlo, porque en Colombia no está regulado. Es moralmente reprochable el lobby y entonces no tenemos buenos datos, no sabemos cuáles son las organizaciones que hacen lobby. Los gobiernos, claro, tratan de influenciar a los partidos, pero Colombia tiene un sistema altamente personalista, entonces no podemos ver sistemáticamente ese ejercicio. Muy bien. Me interesaba saber tu opinión sobre esto. Otra cosa que vos estuviste haciendo es estudiando el sistema electoral colombiano. Para empezar a hablar del sistema electoral colombiano, me interesa saber primero cómo es el sistema electoral colombiano. ¿Ustedes, por ejemplo, votan por listas de partidos o por listas de candidatos? En Colombia tenemos un sistema electoral proporcional. Eso significa que pues, elegimos varias curules por circunscripción. Tenemos una circunscripción en el Congreso de la República, en el Senado, que es nacional, es gigantesca, es de 100 curules. Y en la Cámara de Representantes tenemos representación regional departamental. El sistema, uno puede votar por candidatos dentro de la lista si la lista es abierta, o puede votar por el partido si la lista es cerrada. Y además, nosotros tenemos sistemas de representación especial en circunscripciones especiales. El trabajo de la tarjeta electoral surgió porque hubo una reforma electoral en el año 2003 y se cambia la tarjeta electoral a nivel nacional en el 2006 y tenemos una nulidad del 20%, ¿no? Discúlpame, ¿qué es la tarjeta electoral? Porque no me queda muy claro. Esa es una pregunta chévere porque depende, ¿no? En algunos países la tarjeta electoral es dada por el Estado y en otros, Mariana, tengo entendido, en el caso argentino, los partidos son los que producen la balota o la tarjeta, no sé cómo llamarlo, donde uno pone el voto. Claro, los partidos hacen una lista y uno mete en el sobre esa lista. En Finlandia, por ejemplo, nosotros tenemos una tarjeta electoral que está vacía, que tiene un circulito y uno ahí pone el número del candidato. O sea, no se vota por lista, sino por candidato. Entonces, yo entro como al cuarto oscuro y veo unas listas de candidatos, busco por abecedario a la persona que quiero votar, entonces miro, bueno, este es el 115 y después escribo 115, un numerito. Uh-huh. Bueno, pues hay muchos sistemas infinitos. En Colombia la tarjeta electoral la provee el Estado, es por
oficina, entonces se vota por todos los candidatos a Senado y hay otra tarjeta por todos los candidatos a la Cámara de Representantes, hay otra por presidente, hay otra por alcalde, hay otra por consejos, o sea, hay tantas tarjetas electorales como elecciones. Las provee el Estado, pero el Estado las provee para los diferentes partidos. Sí. En cada una de las tarjetas están todos los partidos y este es un cambio que nosotros hicimos, eso se llama la tarjeta australiana. Antes de los 90 nosotros teníamos un sistema parecido al argentino, en donde los partidos eran los que proveían las tarjetas electorales. Entonces, en ese diseño de esa tarjeta electoral, con el cambio de sistema electoral, pasamos de marcar la tarjeta una vez a tener que marcar la tarjeta por el diseño que tenían 2 veces. Tenía que primero marcar el partido y después marcar el número del candidato. Y como la gente estaba acostumbrada a que solamente tenía que marcar el número del candidato o el número de la lista, tuvimos una nulidad del 20%. O sea, 1 de cada 5 colombianos estaba votando su voto literalmente. La teoría desde la ciencia política era: esto es un voto protesta, ¿no? Están descontentos con el sistema político. Y yo dije, bueno, eso es una sobreestimación de la capacidad ciudadana. Aquí lo que hay es una falta de entendimiento de cómo funciona la tarjeta electoral. Entonces, de hecho, por esos días conocí a Hernando y a Ana en este ejercicio que te conté, en donde fui evaluadora de unos proyectos, y les dije: ¿por qué no proponemos reformar la tarjeta electoral a la registraduría? Entonces me dijeron, listo, hagámoslo. Y yo me fui a donde el registrador y le pedí que nos dejara tener una muestra de votos para estar seguros que era un problema de usabilidad. Mostramos que en el 75% de los casos era un problema de usabilidad, rediseñamos la tarjeta, prototipamos la nueva tarjeta contra la otra tarjeta y nos ahorramos 1 millón de votos nulos en las elecciones 2011. Entonces, bajó la nulidad radicalmente y fuimos muy felices. Perfecto. O sea que hubo un problema grave antes y ustedes lo estudiaron y después rediseñaron la tarjeta. Sí, y una de las cosas que descubrimos además en el prototipado, que fue un prototipado súper amplio con una muestra gigantesca de votantes, es que la tarjeta, el mal diseño de la tarjeta estaba afectando a las personas menos educadas y de mayor edad. Entonces, el desempeño de la tarjeta nueva no tenía ese problema y pues eso tiene unas consecuencias prácticas para la política, porque sabemos que ciertas poblaciones de menor educación y más antiguas, ¿no? Con mayor edad, pueden tener unas preferencias políticas similares. Y pues eso le hace daño a la política, que unas personas puedan participar y otras no. O sea que es una manera de hacerla accesible. Sí, pues yo dirigiendo Congreso Visible me tocaba hacer miles de sesiones de pedagogía, hablaba con gente, salía en medios de comunicación y yo nunca me sentí más tan productiva como haciendo ese rediseño de la tarjeta electoral. De hecho, publicar ese paper fue muy difícil, Mariana, porque cuando yo le decía a mis colegas y a los pares que leían el artículo que la teoría era usabilidad, decían, ¿de qué estás hablando? ¿No? A tus pares de ciencias políticas decís. Claro, ¿no? Pues les parecía un absurdo total. Porque el artículo, ¿de dónde lo publicaron? ¿Lo publicaron en un journal, en una revista de ciencias políticas? Sí, Electoral Studies se llama el journal. Y empezaron a salir algunos papers que las fotos tienen un efecto, que si son de partidos, si son de oficina. Entonces, logramos meterla en el marco teórico, un poquito de teoría de ciencia política, pero no sabes la dificultad y de no tener un modelo súper complejo para explicar la nulidad y no decirles, no, es que la gente no lee instrucciones, es fácil. Decime una cosa, hasta ahora me contaste como todos proyectos que salieron maravillosos y que fueron como un ejemplo y también supongo que dentro de una larga carrera como la tuya tenés algunos ejemplos de cosas que no salieron como esperábamos o no salieron tan bien. ¿Tenés alguno que nos puedas decir, bueno, esto tendríamos que haber hecho también otra cosa o haberlo pensado diferente?
No sé, te voy a contar un poco cuál es mi trayectoria. Yo he sido profesora de ciencia política, fui profesora de ciencia política, luego en la escuela de gobierno y ahora estoy como profesora en diseño y yo soy un aprendiz de diseño. Sí, yo tengo 2 maestrías y un doctorado en ciencia política, pero acá está Santiago, uno de mis profesores, y tengo a David, que es otro de mis profesores, y mis colegas son mis profesores y mis estudiantes son mis profesores. Creo que hay mucho por aprender. Obvio que hay prototipos que no funcionan, porque asumimos que las personas están interesadas en cosas que no están interesadas. De hecho, digamos, en el proyecto de nuestro turno, una de las cosas que yo me cuestiono es esa alianza con un medio de comunicación muy crítico, porque al tener esa conexión, las congresistas de verdad manifestaban mucho temor. Pensaba que de pronto hubiera podido ser más inteligente hacerlo con un medio menos crítico. Pero claro, en medio de los proyectos siempre hay decisiones equivocadas que uno puede volver a prototipar y esa es la virtud del diseño, ¿no? Cuando tú escribes un paper, el paper ya está, lo escribiste, se publicó y ya no vuelves a pensar en eso y prefieres no hacerlo. En el diseño, esta iteración permanente de las ideas a mí me parece muy atractiva porque el error no es craso, el error es temporal mientras uno logra descubrir qué es lo que hay que hacer para mejorar. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Bueno, pues me inspira muchísimo la combinación de toda la teoría de psicología social unida a la teoría cognitiva con el diseño. Me parece que hay un mundo muy virtuoso en traer esos insights de la literatura al diseño para poder pensar cómo movilizar personas, cómo atraer más activistas al mundo político, porque si la masa crítica es mayor, digamos, el resultado debería ser más prodigioso. ¿Y qué estás leyendo de estas cosas? ¿Tenés algún libro en este sector que nos puedas recomendar o lo vas a tener que escribir vos? Sí, hay un libro buenísimo que se llama The Hype Machine de Sinan Aral de MIT, que trabaja todo el tema de echo chambers y de estas cámaras, ¿no? Aisladas de información y comunicación y cuáles podrían ser las potenciales soluciones a ese tipo de tendencia de informarnos solo por las fuentes más cercanas. Hay otro libro que me encanta que se llama Politics is for Power de Ethan Hirsch, que es un profesor que está mostrando cómo es de dañino pensar que el activismo político es entrar en Twitter y comentar, ¿no? Te lo dije, ¿no? Yo sabía que tenía la razón, te odio, o utilizar todos estos, ¿cómo se llama? Bias, prejuicios de confirmación, ¿no? En la reproducción de estas noticias, tratando de entender el activismo de extrema derecha o el activismo que no nos gusta, el activismo clientelar como parte de la política. Entonces, a mí me inspira mucho eso, trato de darle mucho propósito a mis estudiantes contándoles que sus competencias son muy útiles al mundo en general. Estamos trabajando con una organización de recicladores ahora, de hecho, con una teoría muy parecida a la de la humanización en nuestro turno, y los recicladores que trabajan en edificios, tenemos un prototipo con uno que está feliz, que ha, ¿no?, duplicado sus ingresos gracias al prototipo. Entonces, yo me sueño con un mundo mejor en donde mis estudiantes sean grandes protagonistas. Entonces, la realidad me atrae mucho y siempre estoy buscando problemas que puedo resolver. ¿Y cómo te parece que todo lo que haces se relaciona con el acceso a la justicia? Pues yo admiro mucho el trabajo que se hace desde la universidad, desde el laboratorio para pensar en el diseño legal, porque creo que está relacionado en la medida en que debemos cambiar el lenguaje de los servicios públicos. En la medida en que logramos atraer pensadores
de diseño, ¿no? Que están centrados en esos usuarios ciudadanos, en entender su diversidad y sus necesidades, volvemos el Estado un aparato más asequible. Yo creo que el problema de la oferta de los servicios es un problema en muchos casos secundario, pero el problema del diseño del servicio es un problema primario y que no tiene solución, como lo de la tarjeta electoral, para muchas poblaciones vulnerables que no logran entender el sistema y prefieren vías alternas. La política es así, la justicia es así, y pues cada vez que acercamos a los estudiantes y los proyectos tratan de modificar el lenguaje, pues traemos una masa crítica mayor a discutir y a mejorar esos servicios. Es así, esa es la conexión extraña que veo ahí. Perfecto. ¿Y qué te imaginas para el futuro? ¿O qué te gustaría que pase? O sea, ¿en qué temas, por ejemplo, te gustaría meterte de estos que unen a la política con el diseño que todavía no le entraste el diente? Bueno, yo creo que a esa pregunta voy a dejarle unos puntos suspensivos porque mis intereses, como te decía, tengo muchos intereses sobre facilitar el lenguaje. Me parece que, digamos, la inquietud de Botanding todavía no está resuelta, que ese prototipo tiene que iterar varias veces. Me gusta mucho Nuestro Turno porque creo que no le habla solo a Colombia, sino le habla a un estereotipo de mujer política en muchos lugares del mundo, y me encantaría poder ver cómo ese proyecto evoluciona, no solamente para mirar legisladoras colombianas, sino en otros contextos. Me encanta la idea de que mis estudiantes sean emprendedores sociales. Me parece que es un espacio virtuoso en donde el estudiante tiene un propósito y donde sus competencias en medio de ese emprendimiento vuelven el mundo un mundo mejor, y mi sueño es que ellos sean todo lo que yo no pude ser, Mariana. Y sentirme muy orgullosa de ellos, y ojalá contribuir a la literatura. Hay un libro que se llama Democratic Design, hablando de esos libros que lo inspiran a uno y le dan rabia al mismo tiempo, porque dice uno, ¿por qué no lo escribí yo? De un profesor inglés, en donde está intentando, en ese libro, es de Oxford University Press, y quiero saberme el nombre del profesor, pero no lo recuerdo en este momento, en donde el profe lo que hace es utilizar la teoría del pensamiento en diseño para plantear una nueva teoría democrática, diciendo que la teoría democrática actual es muy normativa y que el pensamiento en diseño nos ofrece algo más concreto, algo que se puede cambiar y algo sobre lo cual se puede construir. Y yo estoy plenamente de acuerdo con él y trato de enseñar a los estudiantes que más de que pliegos de peticiones para el Estado, lo que tenemos es que empezar a pensar en los problemas públicos y cómo desde nuestra posición en el mundo podemos apoyar para solucionar. Es Michael Saward, el autor, que él es profesor de políticas en Warwick. Exacto, en la Universidad de Warwick. Entonces, me aburre pensar en la obligatoriedad del Estado, Mariano. Claro que todo esto se resuelve si el voto es obligatorio. ¿Cómo en la obligatoriedad del Estado? Para eso, ¿cómo me aburre pensar en la obligatoriedad del Estado? ¿No crees en el Estado? ¿Sos anarquista? No, yo no, pero sí tengo una vena libertaria. Creo en la libertad de los seres humanos y en el poder de la persuasión de unos seres humanos a otros. ¿Qué quiere decir esto de me aburre pensar en el Estado? ¿Cómo era? Me aburre pensar en el Estado como algo, ¿no? Como la obligatoriedad del Estado. Entonces, no pueden salir a la calle, no pueden, no sé qué. En Colombia, en Bogotá, decían que las personas que pesaban más de tantos kilos, pues no podían salir a la calle porque eran consideradas obesas y no más. Podemos hacer más que prohibir, podemos hacer más que sancionar, podemos utilizar nuestra habilidad de persuasión y hacer la experiencia del Estado una experiencia agradable, una experiencia divertida, una experiencia significativa.
Esa es mi teoría. y los abogados que prohíban todo lo que quieran, pero los diseñadores estamos en otro negocio y me incluyo tempranamente en el grupo de ustedes en ese sentido. Y yo creo que hay algo muy interesante porque si tú ves, por ejemplo, lo que pasa con la justicia, también tiene unos modelos muy antiguos de penalizar o castigar y no necesariamente buscar alternativas para resolver estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una conexión también muy, muy interesante y siento que el trabajo que hace Mónica pues revela un montón de oportunidades que se pueden trabajar desde el diseño que no necesariamente van ligadas como a un tema estético, aunque gran parte de lo que hace Mónica trae ese componente estético y lo maneja con mucho, digamos que, seriedad en las propuestas. O sea, la línea estética de Botanic, la línea estética de Nuestro Turno, pues no son arbitrarias, ¿no? Que muchas veces a uno como diseñador, pues le parece que le dicen, ay, hazme esto más bonito, pero en este caso sí tiene que ser más bonito, pero tiene que además tener un mensaje mucho más poderoso por ese sentido estético. Entonces creo que ahí hay, yo como diseñador siempre me cuestiono cuando me dicen hazme esto un poquito más bonito y es como, no, o sea, los diseñadores podemos aportar mucho más. Pero aquí hay me parece que los proyectos que trabaja Mónica, porque como ella viene de otro lado, pues logra meter y darle valor a ese como cliché que en diseño pues se vuelve un poquito como una crítica, ¿no? De los diseñadores no solo hacemos cosas bonitas. Mariana, te cuento una historia para terminar. Yo trabajo en un proyecto que se llama Conduce a 50, Vive al 100. Es un proyecto que tenemos que está financiado por el Global Road Safety Partnership, que es parte de Bloomberg Philanthropies. Y trabaja haciendo precisamente cabildeo y activismo frente al Congreso de la República para promover la regulación de menor velocidad. Entonces ahí mi mundo libertario se cae de su peso porque no le estoy dejando a la gente que ande a la velocidad que quiera. Pero si te das cuenta, el nombre del proyecto y la estrategia de comunicación fue una invitación de nuevo a la cooperación y a los socios, que todos hablan de malditos carros, ¿no? Siniestralidad vial, los odiamos, otra tragedia. Nosotros queremos hacer, es otra historia. Entonces la historia es, conduce a 50, vive al 100. Entonces me imagino a Mariana haciendo aeróbicos, ¿no? Completamente enloquecida, bailando Tina Turner y sale en el carro y maneja tranquilamente, ¿sí? Como tratando de buscar cómo mandar un mensaje que se le pega a la cabeza de las personas sin necesidad de apelar a ese aspecto normativo prohibicionista. Pues de eso ya tenemos suficiente, creo yo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Es súper interesante escuchar a una politóloga que se acercó al diseño y se maneja en la intersección de ambas disciplinas, porque tiene una manera de contar lo que hace y la contribución del diseño muy diferente. Hicimos otra entrevista antes a una abogada y diseñadora, Angélica Flechas. No sé si la escucharon, pero si no la escucharon se las recomiendo. Es el episodio 307. Y también habla de la intersección entre estas dos disciplinas. ¿Querés comentar algo más, Santi, sobre esta charla? Sí, me gustaría contarte. Nosotros ahora en este momento estamos en épocas de elecciones a Congreso y Presidencia. Y la influencia de Mónica en estos temas es importantísima, sobre todo la manera como ella lleva su discurso e incluye al diseño. Esto creo que va a permitir que más diseñadores empiecen a ser protagonistas en discusiones relacionadas con las jornadas electorales. En marzo 13 de este año,
tuvimos la jornada electoral para Congreso y por medio de las redes sociales se empezó a difundir la posibilidad de un fraude electoral. Creo que esto pasa en casi todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, el análisis de Mónica es muy claro. Las elecciones a Congreso son muy complejas porque tienen muchos tarjetones y opciones y la llenada de esos formatos para tabular los votos es complicadísima. Y es ahí donde puede que pasen la mayoría de los problemas de pasar los votos o de contar los votos. Entonces, ¿por qué no rediseñar esas herramientas también? ¿Por qué no pensar en mejorar la experiencia de quienes votan, pero también de quienes cuentan y tabulan los votos? Esta serie que empezó siendo de 5 entrevistas terminó siendo de 10. Nos gustó hacer entrevistas juntos y creo que te gustó la experiencia. ¿Me confundo? No, la experiencia me encanta. Cada vez que terminamos alguna entrevista pienso, bueno, ¿y a quién más podríamos entrevistar? ¿Y cómo podríamos aprovechar mejor todo este material? Sin embargo, creo que me hace falta mucha cancha para decir que yo hago las entrevistas, ¿no? Yo creo que soy el copiloto por ahora. Lo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo es la cantidad de historias inspiradoras que se recogen por ahí. Montones de diseñadores reinventándose la práctica del diseño para poder trascender y abrirle paso a futuros diseñadores para que se puedan insertar en nuevos campos de acción en el diseño. ¿Les abrimos o les cerramos 2 pasos, no? Porque a veces pienso que también a veces no sabemos o no siempre se puede abrir las puertas a otros. Espero que estemos abriendo. Sí, yo pienso que hace 20 años el enfoque del diseño era muy distinto, ¿no? Pensábamos más hacia objetos y productos y hoy podemos hablar más de intangibles, ¿no? Como los servicios o los futuros. O hablamos de otros intangibles como la justicia. Entonces, imagínate lo inspirador y sorprendente que es tu trabajo, que permite, yo creo que abre más puertas que cerrarlas. Entonces, sí, pues me ha gustado mucho la experiencia y creo que tengo que aprender mucho más de ti para que algún día yo pueda decir que hice entrevistas también. Yo creo que he acompañado el proceso más que otra cosa. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.